Los mensajes secretos en los Salmos, claves para los últimos tiempos. Cuando pensamos en los Salmos, la mayoría los recuerda como un libro de poesía, de alabanzas y oraciones que expresan las emociones más profundas del corazón humano. Son himnos que hablan de confianza, de gratitud, de angustia y de esperanza. Muchos los han memorizado para recitar en momentos de necesidad, otros los han cantado como plegarias colectivas en templos y sinagogas, y millones de creyentes los han hecho parte de su vida devocional diaria. Sin embargo, detrás de esas palabras que parecen simples versos poéticos, se esconde un misterio mucho más profundo. Los salmos no son solo canciones antiguas, son mensajes proféticos que, como un código secreto, revelan la mano de Dios moviéndose en la historia, protegiendo a su pueblo, anunciando al Mesías y dejando pistas sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. El rey David, su autor más conocido, no escribió únicamente desde la emoción o la experiencia personal. Muchas veces, bajo la inspiración divina, sus palabras trascendieron los problemas inmediatos y se convirtieron en un eco de lo que vendría siglos después. Sus oraciones, aparentemente íntimas, se transformaron en retratos proféticos de Cristo, en advertencias para las naciones y en señales del destino de Israel. Pero David no estuvo solo en esta tarea. Otros autores, como Asaf, los hijos de Coré, Moisés e incluso Salomón, también contribuyeron a este libro. Cada uno aportó su voz, su historia y su perspectiva, como si Dios hubiera reunido a diferentes testigos para dejar un mosaico profético de su plan eterno. Y lo más sorprendente es que este plan no se limita al pasado, está vivo hoy, y sigue proyectándose hacia nuestro futuro. Si observamos el Salmo 2, por ejemplo, encontramos uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento. Allí leemos: ¿por qué se amotinan las naciones, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Estas palabras, escritas hace unos 3000 años, no solo reflejaban los conflictos de Israel en tiempos de David. En realidad, describen un escenario universal, el rechazo de las naciones contra el Mesías. Lo extraordinario es que este mismo pasaje se conecta directamente con lo que Apocalipsis anuncia sobre la rebelión final contra Cristo. De este modo, un salmo que parece una simple queja contra los enemigos de Israel, en realidad es una clave profética que revela cómo, en los últimos tiempos, los gobernantes del mundo se unirán para desafiar al Señor y a su ungido. Lo que comenzó como una canción del rey David se convirtió en un anuncio del drama final de la humanidad. Pero los salmos no solo hablan de la rebelión de las naciones. También anuncian al Mesías con detalles asombrosos. El Salmo 22, escrito siglos antes del nacimiento de Jesús, describe con exactitud la crucifixión. David, en medio de su angustia, escribió frases como: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Incluso menciona que traspasaron mis manos y mis pies y que los enemigos repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estos detalles, imposibles de comprender plenamente en el tiempo de David, se cumplieron literalmente en el Calvario. ¿Cómo pudo un rey de Israel, viviendo 1000 años antes de Cristo, describir con tanta precisión una forma de ejecución que ni siquiera existía en su época? La crucifixión fue inventada siglos después por los persas y perfeccionada por los romanos. La única respuesta es que los salmos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, quien ya veía el futuro y lo plasmaba en palabras para que, llegado el momento, no quedara duda de que todo había sido anunciado. Pero la profecía en los salmos no se limita a la primera venida de Cristo. También señalan eventos relacionados con la historia futura de Israel y con los últimos tiempos. El Salmo 83, por ejemplo, describe una coalición de naciones que conspiran contra Israel para borrarlo de la faz de la tierra. El salmista enumera enemigos específicos que, al compararlos con las naciones modernas, parecen corresponder a pueblos del Medio Oriente actual. Este pasaje, que muchos consideran una oración de guerra, se convierte en un anuncio de lo que Israel enfrentará en el escenario final de la historia.
Y aquí ocurre algo fascinante: cuanto más avanzamos en el estudio de los salmos, más descubrimos que contienen capas de significado. Lo que para un lector casual parece solo poesía antigua, para el estudioso y el creyente se convierte en un mapa profético. Cada palabra, cada metáfora, puede esconder una señal, una advertencia o una promesa. Incluso algunos investigadores han notado que los salmos parecen tener una estructura profética en conjunto. Existen teorías que relacionan los salmos con los años de la historia moderna de Israel. Por ejemplo, el Salmo 48, que habla de Sión como ciudad de nuestro Dios, se conecta con el año 1948, cuando Israel fue establecido nuevamente como nación. De igual modo, el Salmo 67, que proclama la bendición sobre Israel y la tierra, se ha relacionado con 1967, el año de la Guerra de los 6 días, en la que Jerusalén regresó a manos del pueblo judío. Aunque estas conexiones son objeto de debate, muestran hasta qué punto los salmos siguen siendo vistos como un libro con mensajes ocultos que atraviesan los siglos. Y no podemos olvidar otro aspecto: los salmos también son cantos de confianza y protección, que cobran especial relevancia en tiempos de crisis mundial. El Salmo 91, uno de los más citados, no solo es un poema de consuelo, es una proclamación de seguridad sobrenatural para quienes habitan al amparo del Altísimo. En un mundo que se prepara para conflictos, pestes y catástrofes, estas palabras se convierten en un escudo para el creyente y, al mismo tiempo, en una clave profética que anuncia cómo Dios protegerá a su pueblo en medio de los juicios finales. En definitiva, los salmos son mucho más que un libro de devoción. Son un tesoro profético, una galería de visiones que abarcan desde el sufrimiento del Mesías hasta la rebelión de las naciones, desde la restauración de Israel hasta el juicio de los últimos tiempos. Cada capítulo es como una ventana al plan eterno de Dios, y cada verso es un recordatorio de que la historia humana está dirigida por un poder superior que ya anunció todo desde el principio. Así, lo que comenzó como cantos en las colinas de Judea, lo que se entonaba en el templo de Jerusalén o en las sinagogas dispersas por el exilio, hoy resuena con una fuerza profética que apunta hacia nuestro futuro inmediato. Los salmos son más que poesía, son el diario profético de Dios para la humanidad. Cuando exploramos los salmos con un corazón abierto y una mirada espiritual, nos damos cuenta de que no son simplemente oraciones bonitas, sino páginas proféticas codificadas. Cada verso es como una llave que abre una ventana hacia los acontecimientos futuros, tanto del Mesías como del pueblo de Israel y del destino de las naciones. 1. El Salmo 22, la crucifixión anunciada con 1000 años de anticipación. Uno de los ejemplos más impresionantes es el Salmo 22. Escrito por David, este cántico describe la experiencia de alguien que sufre un abandono absoluto en medio de la burla de sus enemigos. Pero cuando lo leemos con atención, encontramos detalles que no pueden atribuirse solamente a la vida de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Estas son las palabras exactas que Jesús pronunció en la cruz, Mateo 27 horas y 46 minutos. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, confío en Jehová, líbrele él, Salmo 22, 7-8. Así se burlaban los sacerdotes y líderes cuando Cristo estaba crucificado. Han horadado mis manos y mis pies, Salmo 22:16. Esto describe con precisión la crucifixión, un método de ejecución que ni siquiera existía en la época de David. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, Salmo 22:18. Este detalle se cumplió literalmente cuando los soldados romanos echaron suerte sobre la túnica de Jesús, Juan 19, 23-24. Aquí vemos cómo los salmos se convierten en un mapa profético, revelando con siglos de anticipación el sacrificio del Mesías, la base de la redención de la humanidad. 2. El Salmo 83, una guerra aún por cumplirse. Otro pasaje profético es el Salmo 83, que describe una confederación de naciones vecinas que conspiran contra Israel con un propósito claro: venid, y destruyámoslos para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, Salmo 83, 4. Lo sorprendente es que el salmista enumera a los enemigos: los edomitas, ismaelitas, moabitas, amonitas, filisteos, habitantes de Tiro y Asiria.
Muchos estudiosos creen que estos nombres antiguos corresponden a naciones modernas del Medio Oriente, como Edom, Jordania; ismaelitas, pueblos árabes en general; Moab y Amón, Jordania; filisteos, la franja de Gaza; Tiro, Líbano; Asiria, Irak y Siria. El mensaje es inquietante. Este salmo no habla de un conflicto pasado, sino de un enfrentamiento futuro, una coalición contra Israel en los últimos tiempos. Y hoy, cuando observamos el clima político actual en Medio Oriente, parece que estas palabras cobran más vigencia que nunca. 3. El Salmo 110, el Mesías Rey y Juez. Uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. Allí se nos presenta al Mesías como Rey entronizado a la diestra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. Este pasaje revela que Cristo no solo sería un Salvador sufriente, sino también un Rey victorioso que regresará para someter a las naciones rebeldes. Lo interesante es que este salmo no se cumplió en la primera venida de Jesús, sino que apunta directamente a su regreso glorioso. Además, el verso 6 añade un detalle profético estremecedor: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Es una imagen clara del juicio final, donde el Mesías se levantará como juez de toda la tierra. 4. El Salmo 91, protección en medio del caos final. El Salmo 91 es uno de los más conocidos por los creyentes. Muchos lo recitan como una oración de protección personal. Pero este pasaje también tiene un significado profético para los últimos tiempos. Cuando el mundo enfrente pestes, guerras y catástrofes, este salmo revela que habrá una protección especial para los que confían en el Altísimo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5-6. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, 7. Aquí no solo se habla de consuelo espiritual, sino de una promesa real de cobertura divina en medio del juicio mundial. Muchos estudiosos ven este salmo como un anuncio de la protección de Dios sobre Israel y sobre los que permanezcan fieles a Él en el fin de los tiempos. 5. Los salmos y el calendario profético de Israel. Un detalle revelador es la teoría que relaciona los salmos con la historia moderna de Israel. Según algunos investigadores, cada salmo corresponde proféticamente a un año del calendario moderno. Por ejemplo, Salmo 48, habla de la restauración de Sión como la ciudad de Dios. Se conecta con 1948, año en que Israel fue reconocido como nación nuevamente. Salmo 67, proclama la bendición sobre la tierra y la victoria de Israel. Se conecta con 1967, año de la Guerra de los 6 días, cuando Jerusalén volvió a manos judías. Salmo 122, un cántico de paz para Jerusalén. Algunos lo relacionan con el futuro cercano y la búsqueda de acuerdos sobre la ciudad santa. Aunque esta teoría es debatida, lo cierto es que muestra cómo los salmos siguen revelando misterios ocultos, vinculados al pueblo de Israel y al plan profético de Dios. Los salmos son mucho más que un conjunto de cánticos devocionales. Son profecías encriptadas que anuncian la crucifixión del Mesías, la rebelión de las naciones, la protección sobrenatural de Dios y el destino final de Israel. Cada verso es como un mensaje secreto, escrito hace miles de años pero reservado para los tiempos que estamos viviendo. Los salmos nos recuerdan que la historia no es un accidente, está dirigida por Dios, y ya fue anunciada con precisión en su palabra. Los salmos no solo hablan de profecías cumplidas y de juicios venideros. También son un mensaje claro de esperanza y protección divina, especialmente para Israel, pero también para todos los que confían en el Señor en medio de tiempos de angustia. 1. Israel, el pueblo protegido en medio de las naciones. El Salmo 121 lo deja claro: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. V4. Esta declaración no es una metáfora, es una promesa eterna. Dios mismo vela por su pueblo escogido. A pesar de los ataques de sus enemigos a lo largo de la historia, Israel sigue existiendo como nación. Cada guerra que parecía el fin de su historia, se convirtió en una prueba de la fidelidad de Dios. En los últimos tiempos, los salmos anticipan que Israel será el centro del conflicto mundial, pero también el escenario donde se manifestará la victoria final del Señor.
2. El refugio del justo en el caos final. El Salmo 46 describe un panorama que se asemeja a lo que las Escrituras anuncian sobre los últimos días. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, VV. 2-3. En otras palabras, aunque el mundo enfrente catástrofes naturales, guerras globales y un desorden absoluto, los que confían en el Señor tienen una protección especial. Este salmo no solo apunta al consuelo personal, sino también al hecho de que en el tiempo del gran juicio, el remanente fiel experimentará la cobertura sobrenatural de Dios. 3. El futuro glorioso de Israel en los salmos. Los salmos también anticipan el destino final de Israel, no como una nación oprimida, sino como el centro del reino mesiánico. Salmo 2, anuncia que las naciones se levantarán contra el ungido, pero que Dios establecerá a su rey en Sión, su monte santo. Salmo 72, describe un reinado de justicia y paz, donde el Mesías gobernará desde Jerusalén y todas las naciones vendrán a adorarle. Salmo 126, habla de la restauración de Sión con alegría, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, estaremos alegres. Esto significa que, aunque Israel pasará por un tiempo de angustia y confrontación, los salmos ya anticipan su restauración final como el pueblo a través del cual Dios establecerá su reino eterno en la tierra. 4. Los salmos como guía para la iglesia en los últimos tiempos. No podemos olvidar que los salmos no son solo para Israel. También son un manual profético para la iglesia en los últimos tiempos. El Salmo 91 enseña cómo caminar bajo la sombra del Altísimo en medio del caos. El Salmo 27 muestra la confianza en la luz del Señor cuando todo alrededor es oscuridad. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Salmo 37 recuerda que, aunque los impíos prosperen por un tiempo, su destino es pasajero, mientras que los justos heredarán la tierra. De esta manera, los salmos nos preparan no solo para sobrevivir al caos profetizado, sino para mantener la fe, la esperanza y la confianza en la victoria final de Cristo. Los salmos son como un espejo que refleja el pasado, el presente y el futuro del plan de Dios. Nos muestran al Mesías que ya vino y que regresará con poder. Nos revelan la protección de Dios sobre Israel, incluso cuando sea el blanco de todas las naciones. Y nos aseguran que los justos, los que confían en el Señor, estarán bajo su cobertura en medio de los tiempos más oscuros. Al final, los mensajes secretos en los salmos no son un misterio oculto para siempre, sino revelaciones proféticas que hoy brillan con más claridad que nunca, recordándonos que la historia del mundo está en manos del Rey Eterno. 1. Los salmos como brújula profética. A lo largo de todo este recorrido hemos visto que los salmos no son simplemente cánticos antiguos, sino mensajes proféticos ocultos en poesía. Cada palabra tiene un eco eterno. Anuncian al Mesías. Revelan el destino de las naciones. Confirman la protección de Dios sobre su pueblo. En un mundo que camina hacia la incertidumbre, los salmos son como una brújula espiritual que nos recuerda, Dios sigue en control de la historia. 2. El poder de la adoración en tiempos de crisis. Uno de los secretos más impactantes que encontramos en los salmos es que la adoración se convierte en arma profética. Mientras el mundo se estremece por guerras y rumores de guerras, el creyente puede levantar su voz y declarar, Jehová reina, Salmo 93, 1. La alabanza no es solo un acto religioso, es una proclamación de fe que confronta la oscuridad de los últimos tiempos. Cada vez que repetimos un salmo, estamos alineándonos con una profecía viva que nos conecta con el plan eterno de Dios. 3. La invitación personal de los salmos. Los salmos no solo hablan a Israel como nación, también te hablan a ti hoy. Cuando sientas miedo, recuerda el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando todo a tu alrededor parezca derrumbarse, proclama el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando las naciones se reúnan en rebelión, recuerda el Salmo 2, que anuncia que Dios pondrá a su rey en Sión. Esto significa que, aunque los salmos profetizan sobre Israel y las naciones, también son una palabra viva para tu vida diaria,
preparándote para permanecer firme en los tiempos finales. 4. Llamado final. El mensaje secreto de los Salmos no está en códigos ocultos que solo unos pocos pueden descifrar, sino en la revelación profética que se abre cuando leemos con ojos espirituales. Los Salmos nos dicen: el mundo se sacudirá. Israel será el centro del conflicto. Las naciones se levantarán contra Dios. Pero el reino del Señor será establecido para siempre. Por eso hoy más que nunca necesitamos regresar a los Salmos, no solo como oraciones antiguas, sino como claves proféticas para vivir con fe, esperanza y discernimiento en los últimos tiempos. Los Salmos nos aseguran que, aunque el futuro del mundo parece incierto, el futuro del pueblo de Dios está garantizado. Israel será restaurado. La Iglesia será guardada. Y Cristo reinará desde Jerusalén. Esa es la verdad profética que late en cada verso de los Salmos. El Señor ya nos dejó escrito el final, y es un final glorioso.